capítulo 3, versículo 7. El libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Lleva por título El reposo del pueblo de Dios. Amén. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Vamos a compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos que están en casita también, para que ellos también compartan la palabra de Dios con los demás amigos también y puedan ser bendecidos por esta palabra. Amén. El libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor: el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis oíd su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén y amén. Bien, aquí la palabra de Dios nos habla sobre el reposo del pueblo de Dios. Habla del pueblo de Israel. Nos habla alguna parte del pueblo de Israel cuando estuvieron 40 años vagando en el desierto. Esa historia usted y yo la conocemos, ¿cierto? Cuando Dios le enviaba el maná del cielo, cuando les colocaba una columna de fuego para que ellos no pasaran frío de noche, y una columna de nube en el día para que pudieran, ¿cierto?, soportar las altas temperaturas que hay en el desierto. Porque si usted y yo tenemos calor en nuestra ciudad de Chillán, imagínense la temperatura que había o que hay en el desierto. Son extremas. Y Dios los protegía. Y cuando ellos tenían hambre, para que no pasaran hambre, le enviaba una manada de codornices. Es una palabra muy práctica y fácil de aprender porque es una historia, es parte de la historia del pueblo de Israel.
Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios bendiga a nuestros amigos de Facebook, que Dios bendiga a los que están escuchando de la radio cristiana Monterrico. Estamos predicando esta palabra que dice muy claramente, dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hubo un tiempo, hace muchos años atrás, que yo ya tenía la edad de, si mal no recuerdo, de 14 años, más o menos, 14, 15 años por ahí. Hubo una invitación en la iglesia. En esos tiempos se daban avisos con mucha anticipación, y nos dieron una invitación para un culto unido en el campo. Ya en esos tiempos eran las reuniones generales que se hacían en esos años, y me dijeron, me acuerdo muy exactamente, me dijeron: hermano Marcos, usted podría tocar el acordeón, porque vamos, antes de hacer el culto general, a esa visita, porque era un campo lejos de aquí de Chillán. Íbamos a hacer un culto en aquel lugar, pero antes de aquel culto íbamos a ir a predicar a la calle. Y me dijeron: hermano, usted puede dirigir y tocar el acordeón. Y yo, sabe que, no sé, como era muy lolo, era muy joven, yo dije que no quería para nada estar tocando el acordeón, y menos con esa calor que había horrible, y no quise hacerlo. Yo dije: quiero ir tranquilo, no quiero tocar ningún instrumento, ni menos el acordeón, quiero solamente ir a ese culto general que se hacía, solamente, y estar tranquilo sin que nadie me pueda molestar. Para que usted me escuche bien, ¿cierto? Los que están conectados ahí en la plataforma de Radio Monterrico. Y a esa edad yo estaba no rebelde, sino que no quería ese día yo participar de aquel evento, no quería hacer nada, solamente quería estar ahí y observar lo que otros hacían. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la enseñanza que yo les voy a dejar de esta historia que me sucedió a mí? Contratamos, me acuerdo, 2 micros, porque habíamos mucho en ese tiempo, muchos hermanos, muchos jóvenes y niños, se llenaban las micros, y contratamos 2 micros para ir. El tal que íbamos en la micro y yo ya iba procesando algo en la micro. Yo dije, me hicieron la invitación de tocar un acordeón al aire libre, de poder ayudar y cooperar con la iglesia. Y como que de repente me venían las ganas de hacerlo, porque veía a los demás hermanos con guitarra, con instrumentos, iban alegres, contentos, cantando. Y llegó el momento que llegamos al lugar de allá. Pero la invitación me la hicieron mucho antes de ir para allá. Lo cual yo me negué, no quise y no quise. Aquí lo que voy yo, cuando llegamos al lugar allá, bajaron el acordeón, bajaron muchos hermanos, no sé si 40 o 50, no me acuerdo, un poco más, como 60 personas en total íbamos, en 2 micros, porque la micro hacía capacidad para 30 y algo de pasajeros, pero iba repleto, iban algunos de pie, entonces íbamos como más de 60 personas, entre jóvenes, niños y adultos. Llegamos a aquel lugar y dijo mi madre, que en ese tiempo estaba, cierto, Dios la tenía con vida y ella era la pastora de ese lugar, y dijo: ya, vamos a salir a predicar todos a la calle. Y todos salieron con su gorrito por el calor que hacía en aquel campo. Todos salieron con su botellita de agua, cierto, para pasar la calor, la sed y todo. Y yo me animé, se me olvidó que yo, cuando me dieron la oportunidad, yo dije que no, rotundamente que no. Y yo bajo ahí, entonces me preparo mi botella de agua con unos amigos, mis amigos me animaron: vamos Marquito, así que va a tocar el acordeón. Y yo como que ya me estaban dando ganas, y llegué a aquel lugar, hermano, y el acordeón, ¿sabe qué? La tomó otra persona, que sabía tocar también. Y yo le dije: pero yo voy a tocar el acordeón. Y vino un hermano y me dijo: pero que a usted ya se le dijo, y usted dijo que no.
Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios? Dice, si hoy oyeres su voz, hoy no habla que ahora sí, no. El tiempo te lo están dando ahora. ¿Ya? Si te da la oportunidad ahora, tú lo tienes que tomar ahora la oportunidad. No esperar el mañana como lo esperé yo en ese tiempo. ¿Ven? Entonces, no, yo para mi carne, por ejemplo, no quiero, yo quiero ir a observar nomás y quiero quedarme ahí nomás y no quiero hacer nada. Pero ¿qué pasa? Que yo iba procesando todo eso, después mi semblante fue cambiando. Porque uno como humano no cambia. Las personas cambian. Dios no cambia, pero nosotros cambiamos. Y llegando allá, después me pasaron el acordeón y me dijeron, ¿para tocar a usted? Y sí, le dije yo, y ahí viene otro hermano y lo tomó y dijo, no, porque usted, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted qué es lo que me dijo el otro día allá? Que no es cierto, su oportunidad se acabó. Y eso le va a servir una lección para usted cuando sea grande y me lo va a agradecer. Y así fue. No hubo oportunidad para mí ese día. Ni oportunidad me dieron tampoco. Porque la oportunidad era ese día antes de aquel evento, antes de aquella predica, antes de aquella revisión. Entonces yo tenía que haber tomado y decir ya, aunque hubiese estado de mal ánimo, ¿cierto? Pero en el camino se arreglan las cosas. Y después quería tomar el acordeón yo, pues quería, la gente salía de las casas a ver cómo predicaban y entusiasmado, y yo quería ir tomar el acordeón y decir, ahora sí, ahora lo tomo, pero no, ya no había oportunidad. La tomó otro tal vez que sabía tocar menos que yo, a lo mejor sabía menos notas, al menos hacía funcionar el acordeón más bajita, pero tuvo la disposición y se ganó la oportunidad, ¿cierto? Y yo la perdí. Por mi orgullo, por mi soberbia, por mi desobediencia, por la dureza de mi corazón, perdí esa oportunidad. Por eso Dios nos habla y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si usted y yo endurecemos el corazón, sea para lo que sea, la oportunidad la tenemos que aprovechar ahora. Ahora con mi esposa me propuso esta idea la semana pasada, ¿cierto? Mi esposa Carolina, que está presente aquí, me dijo, y lo voy a decir públicamente y con mucha honra lo voy a decir, no porque sea mi esposa. Ella me dijo, Marcos, tengo un nuevo trabajo para ti. Me dijo así, de esta manera. Me enseñaron esto unos amigos de salir a predicar, pero no con un altoparlante ni con un micrófono, sino que salir a predicar de persona a persona. Y yo dije, ya, bueno, pero en la semana yo fui procesando eso. Yo le dije, pero será necesario. Porque tú te vas a enfrentar a gente que no conoces, a gente que nunca has visto en la vida. Y si tú le hablas de Cristo, hay personas que te van a rechazar. Y ese es el miedo que le da a uno. ¿Cierto? Y delante mi esposa ya me dijo, ya, ¿sabes qué más? Dijo, vamos a dejar el auto en la plaza y vamos a bajarnos. Y yo le dije, sí, pero no dejemos de... Y yo me vine porque la palabra dice que a la verdad Jesús le dijo a los discípulos, el espíritu está dispuesto. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne, nuestra carne, es débil. Y ahí yo dije, ya, vamos a ir a predicar a 2 o 3 personas, yo voy a entregar el tratado, solamente Dios le bendiga y terminar lo más luego posible. Porque eso le gusta a la carne, ¿cierto? Y mi esposa dijo, ya, oramos, ¿cierto? Y nos distribuimos. Y yo le dije, ya voy a entregarle a unos jóvenes, le entregué como a 5 o 6 jóvenes, los tratados que tenemos. Dios les bendiga. Y me encuentro con un hombre, hermano, que estaba hablando por celular, enfurecido total, hermano. Enfurecido total. Y yo dije, entre mí, voy o no voy, o le voy a pasar. Y le pasé el tratado y no me lo recibió. No me lo recibió. Le dije, ¿y para qué? Me dijo. Y yo le dije, tenemos una iglesia. ¿Y a dónde? Me dijo. Yo le dije, en Isabel Riquelme, 1128. ¿Y a qué hora lo tienen? Me dijo. A las 3 de la tarde. Ah, yo no puedo ir, me dijo. O sea, un rechazo total. Y ahí es cuando nuestra carne empieza a sufrir las consecuencias. ¿Cierto? Porque no estamos preparados muchas veces. Tenemos mucha palabra, tenemos mucha preparación en hablar, pero no tenemos preparación para hablarle a una persona. Pero el Espíritu empezó a orar ahí. Y yo, ¿sabe lo que hice? Los tratados me los guardé. Y ¿sabe lo que hice? Abrí mal los oídos. Y empecé a escuchar a aquel varón. Lo empecé a escuchar.
Y él se empezó a desahogar, a desahogar, a desahogar. La palabra de Dios dice que Él nos dará palabra, ¿cierto? Cuando uno menos lo espera. Porque muchas veces nosotros queremos trabajar bajo nuestro intelecto, bajo nuestra capacidad de la palabra, pero tus capacidades intelectuales no sirven mucho en terreno, sino que el Espíritu Santo es el que obra y nos dará en el momento lo que tengamos que decir. No son palabras necias, no son palabras absurdas, es palabra de Dios con don de inteligencia. Hay que ir a predicar con inteligencia al mundo, porque el mundo está hastiado de la religión, está hastiado de lo mismo de siempre. Ya no quieren entrar a una iglesia, no quieren saber nada de las iglesias. Pero tú y yo estamos para edificar y levantar altares que han caído, y nosotros somos aquellas 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. Estamos para levantar los muros de Jericó, ¿cierto? Para derribar fortalezas del diablo y poder ir y llevar esta palabra de Cristo a aquellos que necesitan. Y me salió una conversa muy larga con el hombre, muy larga, hermano, porque el hombre necesitaba desahogarse con alguien. El hombre hablaba muy bien, hermano, una preparación tremenda. Y yo le dije, ¿me puedo sentar? Por favor, me dijo, siéntese. Y me senté y empezamos a conversar, y mi esposa con mi hija repartían por allá, yo las veía pasar para acá, las veía para acá, y yo todavía seguía conversando porque no me podía parar de ahí, hermano. Porque aquel varón empezó a conversarme cosas, ¿cierto?, que había sufrido, había pasado, y yo inyectándole el Evangelio, pero sabiamente, ¿cierto? La autoridad de Dios no se demuestra tanto de la espada, ni del palo, ni de que Dios es un Dios castigador. No, la autoridad de Dios se revela a través del primer fruto del Espíritu en Gálatas 5:22, que dice, el fruto del Espíritu es el amor. Aunque usted y yo diésemos nuestro cuerpo para ser quemados, si no tenemos amor, de nada nos va a servir. Entonces, allí pude predicarle el Evangelio a aquel varón, y después me recibió un tratado, lo guardó y me dio su nombre para orar por él, orar por su situación, orar por su salud, orar por su hogar, orar por su trabajo, y así. Porque el Espíritu dice, a través de su palabra, dice que Él nos dará palabras en el momento lo que nosotros debamos hacer y decir. Porque en Dios está el querer y el hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, bajo los propósitos de Dios. No bajo nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento nosotros podemos decir muchas cosas, pero podemos destruir a veces con nuestras palabras, sin querer hacerlo. Por eso que es necesario que usted y yo nos encomendemos en la mano de Dios, como lo hacía el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le decía en una de sus cartas al pueblo hebreo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿De cuál tentación habla del desierto? No, ¿es la tentación de Jesús y Satanás en el desierto? No, está hablando del pueblo de Israel, cuando estaba pasando esas circunstancias en el desierto, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la mano de Faraón, cuando Moisés sacó al pueblo, Dios sacó a través de ese siervo Moisés, sacó al pueblo de la esclavitud, y lograron pasar el desierto, pero a duras penas, con muchas pruebas, con muchos sacrificios, con mucho frío, hambre no pasaron, porque dice la palabra de Dios que Dios le enviaba codornices para que se alimentaran. Y maná del cielo, como se dice en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En los primeros libros de Moisés que narra esa historia. Pero hoy Dios nos lleva a la actualidad de ahora, de usted y yo no despreciar esta oportunidad que Dios nos tiene hoy. Hoy usted y yo, como chilenos, como patriotas de este lugar, y no menospreciando a nuestros hermanos extranjeros que ya están radicados acá, ¿cierto? Que si hoy nosotros
oímos la palabra de Dios, aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad de buscar al Señor. Mientras, dice su palabra, lo decía el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, buscad al Señor mientras Él puede ser hallado. Buscadle mientras tengamos el tiempo y la oportunidad de buscar a Dios. Va a llegar el momento que las Biblias van a ser quitadas, y eso lo dice su palabra, ¿cierto? Los templos van a ser cerrados y ahí muchos van a querer entrar, muchos van a querer buscar. Entonces usted y yo, ¿qué hacemos? Podamos invertir este tiempo de sembrar, sembrar y sembrar. Ya vendrá el tiempo después de cosechar, ¿cierto? Tranquilamente, pasivamente, pero tenemos que hoy, como dice su palabra, si oyeres hoy su voz, la voz de Cristo. Dice Jesús en el libro de Apocalipsis, se lo compartía a un familiar en la mañana y le decía, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis cuando le habla a una de las 7 iglesias, ¿cierto? A través de Juan, el teólogo, ¿cierto? Que fue desterrado a la isla de Patmos por predicar el Evangelio, y Dios se la reveló ahí a ese hombre, ese varón, y le predicaba a una de las 7 iglesias y le decía que Jesús está a la puerta, y dice, y llama, ¿cierto? Jesús no voltea la puerta y entra a empujones, ¿no? Jesús toca la puerta, ¿cierto? Ahí, la toca. Y si usted le abre, Él va a entrar. Si usted no le abre, Jesús no va a entrar. Porque Jesús es prudente. No es como Satanás. Satanás dice que vino a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Pero si usted le abre la puerta de su corazón a Jesús, Él entrará con usted. Y dice, más, no entrará, solamente no entrará, sino que dice que Él cenará conmigo, yo con Él y Él conmigo. Habrá una comunión íntima con Jesús. Y a eso hoy se aplica en el tiempo actual, que Dios nos habla a través de su palabra, que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en el tiempo de la provocación de aquel tiempo de Moisés, cuando iba liderando al pueblo de Israel en el desierto. Cuando Moisés, bien sabe usted, que se apartaba y se iba al monte de Sinaí para hablar con Dios, y cuando volvía el pueblo ya tenía dioses ajenos, ya tenía altares, becerros de oro, fiestas solemnes. Y ahí Moisés le volvía a predicar, le volvía a enseñar, le volvía a enderezar otra vez. Y ahí se volvían otra vez a Dios, Dios les perdonaba una y otra vez. Pero Dios ya se cansó. En uno de los últimos libros del Antiguo Testamento, el profeta menor, Oseas, que dice que ya Dios se cansó del carnero, del macho cabrío, de los holocaustos, de las fiestas solemnes. Dios se cansó. Y Dios, ¿qué es lo que quiere? No sacrificio, sino que quiere obediencia, sometimiento a la palabra del Señor. ¿Y cómo usted y yo nos podemos someter a la palabra de Dios? Cumpliendo su voluntad aquí en la tierra, ¿cierto? Meditando en la palabra de Dios, como dice el Salmo, capítulo 1, dice, y en su ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y qué pasa cuando usted medite de día y noche la palabra de Dios? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Dice que su hoja no cae, sino que florece, florece, florece. ¿Qué Dios quiere para su pueblo hoy en día? Que usted y yo florezcamos, demos frutos, demos producción, seamos una zona y un área de producción, ¿cierto? No seamos un sequedal que no damos nada. No, usted y yo tenemos que dar frutos, frutos hechos, ¿cierto? Frutos dignos de arrepentimiento. Pero aquello que hemos recibido por gracia, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, por gracia nosotros tenemos que dar a los demás, ¿cierto? Que la paz y la gracia del Señor en esta tarde sea con cada uno de nosotros y que podamos ser bendecidos por esta palabra de Dios en esta tarde. Dice la palabra de Dios, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no se apodere de nosotros aquella incredulidad, pero que Dios va a hacer esto. Dios irá ahora.
¿Valdrá la pena ir a predicar afuera? ¿Valdrá la pena ir a congregarse 2 o 3? Si la palabra de Dios lo dice, que en donde hubieran 2 o 3 mi nombre, allí Él estará en medio. Y es palabra de Dios, no es mi palabra, es palabra de Dios. Usted y yo estamos llamados para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Estamos llamados para predicar la palabra, para recibir la palabra de Dios y hacerla propia nuestra y vivirla día a día. Para cuando venga el día de la tentación, el día de la tribulación, el día del problema, el día de la enfermedad, usted ya tenga una puerta de escape. Cuando dice su palabra en el libro de San Juan capítulo 14, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy día vemos muchos suicidios, muchos asesinatos, muchos robos, muchos asaltos. Pero hasta el día de hoy usted dice: pero ¿por qué a mí no me ha pasado nada? ¿Por qué? Porque Dios ha destinado que el ángel de Él acampe a su alrededor y no le ocurra nada. Entonces Dios tiene propósitos para con nosotros, para con sus hijos y para los de afuera también. Porque la palabra de Dios nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que nos podamos quedar con esta palabra, ¿cierto? Que es una palabra de Dios para nuestra vida, para alimento diario para nosotros. Si hoy oyéremos la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Aprovechemos esta oportunidad. No perdamos la oportunidad como la perdí yo en ese tiempo. Que en el camino, en el trayecto, ¿cierto?, del camino, a mí ya se me iba ablandando el corazón y tenía ganas de tocar ese instrumento, ¿cierto? Y llegaron todas las ganas ya cuando llegamos al lugar y después me dijeron: no, porque yo le dije a usted y usted no tomó esa oportunidad. Pero cuando sea grande, me dijo ese hermano, se va a acordar de mí y le va a servir. Porque cuando a usted le ofrecen una oportunidad, usted tiene que decir: amén, sí, la tomo para mí. Porque el día de mañana no va a haber esa oportunidad. Habrán otras oportunidades tal vez, ¿cierto? Porque un Dios siempre es un Dios lleno de amor y misericordia y siempre está con los brazos abiertos esperando. Pero hay oportunidades que nosotros deseamos y anhelamos y tenemos que aprovecharla cuando Dios nos llama y dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que Dios nos sea bendiciendo. Esto ha sido la palabra del Señor. Que Dios bendiga nuestra vida en esta tarde, que podamos ser bendecidos, nos podamos ir gozosos a nuestro hogar, ¿cierto?, por recibir esta hermosa palabra del Señor y ser edificados con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar por este varón que ha llegado en este lugar. Amén. Vamos a orar entonces por nuestro hermano en este lugar. Dios amado, en el nombre de Jesús, coloco mi mano en el nombre de Jesús por Luis, que ha llegado a este lugar, Padre Celestial, a recibir tu palabra. Él ha sido bendecido por su palabra, Padre. Oramos por liberación, oramos por sanidad, oramos por sanidad para su vida, Dios amado, en el nombre de Jesús. Él es una persona que necesita de ti, Padre amado, como nosotros también le necesitamos a usted. Estamos sedientos y hambre y sed de justicia, pero usted está para saciar nuestra vida, está para saciar nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo bendecimos, le bendecimos, Dios amado, que todo lo que él haga sea prosperado, Dios amado, que todo lo que haga, Dios mío, él a partir de ahora sea lleno de tu gracia, sea lleno de tu poder, sea lleno de tu amor. Usted es el que cambia y transforma nuestra vida, nuestro corazón. Usted es quien cambia, Dios amado, nuestro lamento en baile. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Somos lavados y limpiados en la sangre de Jesucristo para nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, Dios de la gloria. Oramos por una bendición para él, Dios amado, para su familia, para todo lo que él haga, Dios amado. Se han roto todas las cadenas en el nombre de Jesucristo, Padre. Usted nos ha dado poder y potestad en el cielo y en la tierra para atar y desatar. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, confiamos en tu palabra para honra y gloria tuya, Padre eterno. En el nombre de Jesús, oramos por su vida, para restaurar, para lavar y limpiar todo pecado y toda maldad. Usted nos ama, usted nos necesita, Padre Celestial. Dios amado, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial,
que pedimos una bendición sobre cada uno de nosotros, que nos llenemos de tu gracia, nos llenemos de tu poder en este tarde, Padre, porque tu palabra ha hablado hoy, Dios amado. Si hoy oyéramos su voz, no podamos endurecer nuestro corazón, sino que podamos escuchar tu palabra y lo que usted tiene para nosotros, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Padre celestial, su bendición será derramada sobre cada uno de nosotros, sobre este varón, Dios amado, que sea bendecido, Dios amado, prosperado en todo lo que haga, Dios amado, que pueda recibir tu bendición, la gloria tuya sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, que sea prosperado y bendecido en todo lo que usted emprenda en el día de hoy. Que Dios le bendiga. Le vamos a dar gracias al Señor, ¿cierto? Y vamos a cantar un coro para poder ya estar finalizando nuestro culto. Si bien teníamos un culto online en el día de hoy, también ha llegado esta persona para que podamos orar por él. Siempre tenemos un centro abierto para aquellas personas que necesiten recibir a Cristo como su único Salvador personal. Y es para la gloria y honra de Dios. Vamos a cantar un coro ya para estar finalizando, ¿cierto?, este servicio en nota re mayor. ¿A dónde me huiré? Mis ojos, oh Señor, para implorar ayuda. ¿De quién sino de ti? Sustento me vendrá en hora y aflicción. En sombra o en la luz, envuelto en la quietud, si oro él me sustenta. En paz o en aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Amar.